Radio Ancoa. A esta hora, Radio Ancoa presenta Efecto Constituyente, espacio de análisis para conocer y discutir las novedades del proceso constituyente y la estructura de borrador de la nueva Constitución. En el 95.7 comenzamos con Efecto Constituyente. Muy buenas tardes y bienvenidos a un capítulo más de Efecto Constituyente aquí en Radio Ancoa. Un saludo cordial a ustedes, por supuesto, y este programa se transmite en diversas plataformas de la radio, así es que los invitamos a seguirnos en Facebook y, por supuesto, luego en las retransmisiones en YouTube y, por cierto, en nuestro programa en directo aquí desde Radio Ancoa. Hoy nuevamente tengo el placer de reemplazar a Francisco Pancho Durán en estos capítulos del programa. Y por supuesto para conversar de los temas que nos interesan a propósito de este proceso inédito en la historia de Chile, que es la aprobación o el rechazo de un borrador de constitución que seguramente en la historia de cada uno de nosotros será un evento único por la duración que uno entiende que deben tener los textos constitucionales. En el día de hoy nos acompañará también Patti Labra, quien se está conectando en los momentos posteriores, en algunos momentos más, para poder seguir conversando de lo interesante de la experiencia que ella vivió dentro de la Convención Constitucional. Hoy es una ex constituyente, ella es abogada de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en Concepción, de una raigambre familiar en la comuna de Parral y por supuesto también identificada con nuestra región y que participó dentro de este proceso. De ahí lo interesante de conocer esa visión. Ya conversábamos la semana recién pasada de distintos aspectos, algunos que pueden sonar un poquito más ripiosos o muy leguleyos en una expresión un poquito más coloquial, muy jurídica, pero que resultan muy importantes y muy relevantes para determinar el alcance de esas normas. Como eran, por ejemplo, lo relativo a la existencia de las actas, que es donde quedan plasmadas esas discusiones, esos antecedentes, los insumos jurídicos, sociales, económicos, administrativos que tuvieron los constituyentes para elaborar las normas y para escudriñar y conocer lo que los abogados decimos el espíritu de la norma, de lo que el soberano, en este caso a través de la Asamblea Constituyente, o más bien Convención Constitucional, pudo determinar y decidió que debía ser, como lo transcribió finalmente en esos artículos aprobados en las comisiones y luego en el Pleno. De ahí que la conversación de hoy día también sea muy interesante para seguir profundizando en esos aspectos relevantes que ella vivió in situ, desde dentro, en la Convención Constitucional. Hoy me gustaría también conversar, a propósito de las polémicas que se han ido suscitando en los días anteriores, algunas directamente desde el gobierno, desde el presidente Gabriel Boric Font, y otras a través de la presidenta o expresidenta de la Convención Constitucional en la primera etapa, doña Elisa Loncón, respecto a algunas cuestiones que se fueron planteando y que han sido polémicas porque, tal como lo dijimos en su primer instante, van a surgir muchas cosas aquí, muchas declaraciones respecto de una u otra situación, las llamadas fake news, pero que yo diría que más que fake news son finalmente interpretaciones de cómo se debe entender las normas, que a veces no son necesariamente las que coinciden todos los especialistas y la ciudadanía. De ahí que normalmente este tipo de declaraciones, como las emitidas por doña Elisa Loncón hace unos días atrás, a propósito de las expropiaciones, haya generado tanta polémica. Pero también lo relativo a lo señalado por ella en una conferencia en la Universidad de Los Lagos, respecto de que la Constitución del 80, actual de 2005, es imposible de reformar y que no había posibilidad alguna de que ello pudiese ocurrir. Ya me informan que está conectada con nosotros, estamos a punto de salir al aire con Patti. Vamos a estar ahí saludándola, en cualquier segundo se nos va a conectar y podremos conversar con ella de estos aspectos, además de las declaraciones del presidente. Ahora sí, me informan que ya estamos en directo. Patricia Labra, ex constituyente, un gusto, un placer volver a saludarte para poder seguir conversando de estos temas tan interesantes y tan relevantes en la historia de nuestro país y en el futuro de nuestro país. Hola Pati, buenas tardes.
Hola Héctor, buenas tardes. Muy bien todo por acá. Contenta también de poder estar de nuevo conversando contigo y con todos los auditores de Radio Ancoa. Gracias. Estábamos súper pendientes porque nos interesa seguir profundizando estos aspectos que a veces resultan un poquito técnicos, pero que son súper relevantes para interpretar las normas y para finalmente hacer esta bajada, concretizar lo que es esa norma que suena un poquito árida en la realidad y la vida de los chilenos. Me gustaría partir con algunos aspectos que han sido un poquito polémicos durante la semana. A propósito de las declaraciones de doña Elisa Loncón, que fuera la primera presidente de la Convención Constitucional. Ya tuvimos algunas declaraciones polémicas la semana pasada a propósito de las expropiaciones. Algo creo que mencionamos la semana pasada, no fue mucho lo que pudimos conversar, pero me gustaría profundizar respecto a aquello, de cómo la expresidenta confundía. Y uno como abogado lo tiene muy claro y en general la gente también lo tiene bastante claro, ¿eh? De ahí que esto fue tan polémico, que ella decía que la expropiación iba a proceder cuando la persona estuviese de acuerdo en vender voluntariamente. Ignorando que en general las expropiaciones por algo son por utilidad pública y se dictan a través de una ley, que son por necesidad pública, y en esos casos lo que se discute en realidad, más que la procedencia de la expropiación, son los montos de los dineros expropiados. ¿Y por qué? Porque básicamente las expropiaciones son para cumplir una función esencial: hacer un camino, construir un hospital, una escuela, etcétera. Entonces ahí hay una gran polémica a propósito de eso, pero también esa polémica alcanzó a un concepto súper importante, que es el llamado justo precio o precio justo, que se incorporó dentro de la Constitución, y me gustaría que tú nos ilustraras un poquito cómo se dio esa discusión y cómo ese concepto queda tan nebuloso finalmente, y eso afecta a la ciudadanía. Bueno, efectivamente, como bien dice Héctor, la confusión de Elisa Loncón fue bastante grave. Yo quiero llamarlo confusión, porque espero que no lo haya hecho a propósito para engañar a la gente, porque todos sabemos que una expropiación es en contra de la voluntad del expropiado. Entonces yo creo que a veces pasa esto porque caen un poco en la desesperación de tratar de defender este texto, porque realmente el tema de la restitución de tierras indígenas, que sea un mecanismo preferente, consagrado, obviamente va a llevar a muchas expropiaciones. Entonces, yo creo que eso fue una medida un poco desesperada. Ahora, bueno, comentándote respecto a esto del precio justo, nosotros, un sector, lo que proponíamos era que se consagrara valor de mercado, ¿ya? Por último, la Constitución actual dice daño patrimonial efectivamente causado, porque si bien sabemos que la Constitución que nos rige tiene muchas deficiencias, pero una de las cosas que tiene bastante robustos es la protección al derecho de propiedad. Entonces nosotros decíamos que no fuera necesariamente la misma expresión de la Constitución del 80, pero precio de mercado. Se rechazó en innumerables veces, finalmente primó la idea de los grupos mayoritarios, ¿cierto?, en la convención, más a la izquierda, que nos decían el precio justo. Ahora, precio justo es un concepto mucho más incierto. ¿Qué es lo que nos dicen quienes defienden este texto? Nos dicen que precio justo, la jurisprudencia ya ha interpretado varias veces que se trata del precio de mercado. Pero yo veo dos cosas. Uno, si viene una interpretación jurisprudencial, sabemos que la jurisprudencia cambia. Varía constantemente. Bueno, nosotros los abogados, ¿cierto?, hemos escuchado los famosos supremazos y muchas cosas. La jurisprudencia varía. No es vinculante en el caso de que, por ejemplo, cambie más adelante el criterio de los tribunales. Porque el hecho de que no haya a lo mejor una ley que lo defina o algo por el estilo, podemos terminar con que incluso después salga otro cuerpo legal interpretando qué es lo que se entiende por precio justo, y no hay nada que lo impida. Podría decirse que en el precio justo, para que sea justo, igual hay que considerar la utilidad pública o a lo mejor la disponibilidad de recursos fiscales, etcétera. Entonces, otro de los defectos de esta Constitución, que nos deja todo así en la nebulosa, de una cosa como bien incierta. Y a lo que yo lo atribuyo es que simplemente esa obstinación de no querer dejar el valor precio de mercado. ¿Por qué precio justo sería mejor? Si según ellos equivale al valor de mercado, entonces ¿por qué no dejarlo explícito? No lo sé. Este es otro de los conceptos nebulosos que se incorporaron en este borrador, como el que conversábamos la semana pasada de plurinacionalidad, pluralismo jurídico, maritorio, y en este caso
justo precio, que efectivamente hay fallos de los tribunales, pero como tú bien lo dices, las sentencias tienen efecto relativo, es decir, se aplican solo a ese caso en comento, y si bien la Corte Suprema ha ido generando una especie de uniformidad o jurisprudencia respecto de ciertos fallos, siguen siendo los tribunales desde este punto de vista, en sus fallos, digamos, aplicables en forma individual. Por lo que, además, si tú a eso le sumas todas las modificaciones que se le hizo al Tribunal Constitucional, tú tienes finalmente una situación donde este concepto sigue siendo muy en la nebulosa y, como tú dices, queda al arbitrio del legislador del minuto o de los cambios que puedan haber en las conformaciones políticas para darle un contenido. Y si bien, solo para acotarlo también y ayudar en la conversación, esto en la Constitución americana consagra esa expresión y la jurisprudencia francesa también, todas han llegado después de mucho tiempo y en principio con normas muy claras a establecer que se refiere al precio de mercado. Por lo tanto, lo que tú nos señalas, nos advierte de que finalmente esa voluntad por fijar el precio de mercado no está. Me imagino yo, no sé cómo lo ves tú, respondía únicamente también a una cuestión ideológica de darle más atribuciones al Estado, finalmente, para que el Estado pueda fijar los precios un poco a su arbitrio. Sí, lamentablemente es acertado. Digo lamentablemente porque no es lo mejor para el país, pero es acertado tu análisis, Héctor. Efectivamente, acá hay una carga ideológica muy fuerte, ¿ya? Y que incluso a veces algunos de los que aprobaron estas cosas, a veces no estaban tan de acuerdo, pero había que cumplir con ciertas demandas de grupos más al extremo que tenían ciertas cosas vetadas, ¿ya? Entonces, este tema del justo precio se discutió mucho, trataron de que nosotros nos adhiriéramos, pero nosotros no podíamos aceptar o por lo menos concurrir con nuestro voto favorable a esto que sabíamos que era por un mero capricho. Ese es el tema, son caprichos ideológicos, al igual que, por ejemplo, la eliminación del estado de excepción constitucional de emergencia y muchos otros que tenemos y que al final el daño que le están haciendo al país es que dejan en total y completa incertidumbre. Entonces, nosotros íbamos por algo muy simple. ¿Por qué dejan las cosas así, siendo que podrían haber representado la voluntad popular, que eso ya era evidente, ¿cierto? Dejando la expresión mucho más clara. Por esto que dices tú, estos vetos ideológicos que había. Mira, hay otro aspecto también súper interesante a propósito de lo que pasó durante las nuevas declaraciones de la señora Elisa Loncón, de que emitidas en una conferencia de la Universidad de Los Lagos, a propósito de que la constitución actual, nuestra constitución de 2005, del 80, para ser más purista, es imposible de reformar. Yo la verdad que vuelvo a insistir y creo que, como tú bien lo dices, uno piensa que es por ignorancia y no por una cuestión maniquea, digamos, intencional, porque tú bien lo sabes, la Constitución ha sido reformada en innumerables ocasiones, 53, 54 veces, quedan 20 artículos incólumes de la Constitución del 80, por lo tanto, las posibilidades de reformar el texto estaban. ¿Qué es lo que tú ves finalmente en esta situación? Porque se plantea como razón para, precisamente, aprobar versus rechazar, que es muy difícil reformar la Constitución actual. ¿Y por qué te lo planteo esto? Porque el presidente también se abrió ahora la posibilidad de una tercera vía, digamos. Sí, yo creo que ya con esta última declaración estoy entrando un poco en duda de las intenciones de mi ex colega Elisa Loncón, porque ella tengo entendido que tiene 2 PhD o doctorado, ¿cierto? Entonces, ella creo que sabe o debería saber que el quórum con el que está establecida la reforma para la Constitución que nos rige actualmente, es el mismo quórum que ellos pusieron para reformar esta propuesta de Constitución, ¿cierto? Mínimo hasta 2026. Claro, 2 tercios. 2 tercios. El que tanto no le gustaba. ¿Se puede reformar? Claro, 2 tercios. Y ellos hicieron lo mismo, qué extraño. Entonces, si para ellos es imposible reformar del 80 o 2005, también sería imposible reformar esta. Claro, es el mismo quórum. Claro. ¿Cierto? Con la salvedad de que puede ser 4/7, pero más referéndum. Claro. Es de lógica la dificultad. Entonces, yo creo que también hay que tener en cuenta algo, que tal vez muchas de las personas que promueven este texto, que van por el apruebo, nos dicen, no, es que es imposible modificar. A lo mejor se han preocupado porque ya hemos visto gestos políticos y concretos, no sé si ya se habrá ingresado, pero debería estar por ingresarse, ¿cierto?, el proyecto de reforma constitucional a la actual para rebajar esos 2 tercios a 4/7. Hoy día, tengo entendido que hoy día se discutía eso. Exacto, entonces ya se está abriendo el campo a muchas más formas de poder llegar a una buena constitución para Chile.
ya la Constitución que salió, este proyecto de la Convención Constitucional, no es la única vía y por tanto no es lo mejor que tenemos a la mano. Entonces yo creo que esas declaraciones de Elisa Loncón son incorrectas, por decirlo de una manera, digamos, más formal, son incorrectas porque sí se puede, y yo creo que una de las vías que tenemos es empezar, si es que gana el rechazo, reformando esta Constitución, la actual, para después incluso empezar ya a proyectar una eventual nueva Constitución, pero bien hecha. Claro. Y a propósito de la tercera vía, esta posibilidad que se abre el presidente de la República, que fue bien categórica en esa entrevista en Chilevisión, donde se le pregunta qué ocurre si gana el rechazo, y él dice, debe continuarse con el proceso, debe hacerse un llamado a una nueva asamblea constituyente o convención constitucional, porque, y mira, y eso me gustaría preguntarte cómo lo interpretas tú, porque dice, hay una voluntad permanente ya expresada a propósito del plebiscito de entrada, donde el pueblo dijo, dice el presidente, que quiere que no sean los políticos de siempre, sino que sea el pueblo quien elija. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo interpretas tú esa norma? Que es una norma bien específica, que es la 21.200, que dio origen a este proceso. ¿Dónde está el poder constituyente finalmente? ¿En lo que dice el presidente o vuelve al Congreso, que también ha sido elegido mayoritariamente y popularmente? Mira, respecto a esas declaraciones del presidente, yo ahí quiero ser bien categórica y lo digo abiertamente. Creo que eso es entender nada de los procesos sociales y también incluso de política. Cuando se aprobó la opción nueva constitución con asamblea constituyente, los porcentajes fueron altísimos, 80, 20%. Pero esto es dinámico y hemos tenido fotografías distintas de los distintos procesos electorales, por ejemplo, para la parlamentaria, para la presidencial, y ahora las encuestas que tenemos. Está claro que la gente se decepcionó de este proceso. Entonces, es muy completamente lógico que la gente quiera a lo mejor ahora optar por otra vía y no por una asamblea constituyente o convención constitucional. Entonces, yo creo que el presidente está cometiendo un acto tremendo de soberbia. De hecho, me sorprende porque, uno, no es él el que decide si hay un nuevo proceso constituyente o no. Esa norma, la que tú muy bien citaste de reforma constitucional, rige para el proceso que se hizo recién, pero no sigue hacia adelante, no tiene por qué repetirse esto una y otra vez. Ahora, ¿quiénes son los que van a decidir? La ciudadanía. Es muy importante que las organizaciones sociales, las personas se pronuncien. Hemos visto que muchas personas han levantado también sus propias iniciativas para poder continuar con los cambios constitucionales, pero no necesariamente con una nueva convención. También los políticos y la sociedad civil en general tiene que haber un acuerdo de voluntades amplio. Y ahí se va a decidir cuál va a ser esta nueva vía. Por ejemplo, hemos escuchado que una posible comisión de expertos tiene mucha aceptación también por las personas, por lo menos lo que yo he ido conversando en mis salidas a terreno o con varias personas a través de redes sociales. Entonces, no es el presidente el que lo decide, y atribuirse la interpretación él de la voluntad ciudadana me parece un poquito grave. Así que no es él el que decide cuál va a ser la tercera vía si es que gana el rechazo. De partida, el poder constituyente retorna a su origen, que es el Congreso, digamos. El Congreso. Ahí también hay un error, digamos, pero uno entiende que es un error, digamos, con una cierta intencionalidad, a propósito de lo que las encuestas han ido diciendo. Y además, tú bien lo señalas, nosotros pasamos por un breve periodo, que tú lo recordarás, que es de esta comisión técnica. Y la gente, que fue la que elaboró las bases que permitió dictar esta ley de reforma, la 21.200, donde se establecieron todas estas normas, que es bastante más que simplemente llamar al plebiscito, tiene hartas normas más. Entonces, en ese proceso, me imagino que tú también, como tú lo dices, la gente ya lo decía incluso en las encuestas, prefería un panel de expertos, o por lo menos, no necesariamente de abogados, pero gente con conocimientos en sus ámbitos. ¿Tú crees que eso es una alternativa que la ciudadanía, cómo le preguntamos finalmente también a la ciudadanía? ¿Habrá que hacer un plebiscito nuevo, preguntarle eso? ¿Una alternativa donde se le pregunte, ¿quiere eso de nuevo? ¿Cómo lo vislumbras tú eso? Mira, yo creo que ahora lo más sensato es que quede la puerta abierta a distintas posibilidades.
yo no me quiero pronunciar a cuál es la que me pueda parecer mejor o no. Yo creo que ahí hay que, de alguna manera, poder recabar la voluntad de las personas, ya sea a lo mejor a través de un referéndum, ¿cierto? O de la representación que ejercen los parlamentarios. No sé cuál vaya a ser la fórmula final, pero yo creo que tiene que quedar la puerta abierta y que el nuevo proceso constituyente, que yo creo que va a ser necesario, tiene que ser hecho con responsabilidad, con gente también responsable respecto del trabajo que vayan a tener encomendado y con participación real de la sociedad civil, o sea, que estén realmente representados, ¿cierto?, sus propuestas, sus anhelos, porque vimos también que la Convención Constitucional vendieron un poco de humo con esto y al final las propuestas que se consideraron fueron mínimas. Entonces yo creo que queda la puerta abierta. Eso es mi percepción y hay que ir explorando, tenemos todavía tiempo y los políticos ahora tienen que empezar a moverse y también la sociedad civil porque hay que ver cuál va a ser la mejor vía, pero que hay posibilidades varias, hay. Las hay. Pati, como siempre el tiempo en la radio vuela, me quedan escasos segundos, yo no quisiera irme solo para preguntarte, porque también a mí me lo preguntan, uno como abogado tiene una función que cumplir, que es tratar de interpretar, explicar estas normas que son tan áridas y tratar de transformarlo en algo más llano. Pero de todo lo que tú, de lo que contempla este borrador, quizás para ti, ¿qué es lo más disruptivo? ¿Qué es lo que menos se concilia con la realidad chilena? Porque la gente nos dice, mire, tengo dudas en salud, con qué va a pasar con las ISAPRE, tengo dudas con las AFP, con las pensiones, porque no sé si me van a obligar, voy a tener la libertad de cotizar o no. Otros tienen dudas por el sistema jurídico, otros por los pueblos originarios. Pero tú, de toda esa gran cantidad de normas que se aprobaron, ¿cuáles son las que tú ves en tu caminar con la gente, que son las que más ruido le hacen a la ciudadanía? A ver, en primer lugar, yo creo que los derechos sociales, que quedaron todos con esta letra chica y total y completamente ambiguos. Porque nos prometieron, ¿cierto? No, es que si se aprueba esta constitución, el 5 de septiembre Chile va a ser un mejor país. Claro. ¿Por qué? Si no hay solución a nada a través de esta nueva constitución inmediata. Porque todos estos derechos sociales vienen con letra chica. Perdonando la expresión, ¿para dónde iba la micro en su momento? Iba a estatizar todo lo más posible. Claro, sí. En salud, así iba a ser educación. Y después hubo que moderarse un poco. ¿Y cuál fue el resultado de esta cosa? Ambigüedad total. Ya. Y estas mismas incertidumbres que tiene la gente respecto a qué va a pasar con la atención de salud privada, con los colegios particulares subvencionados, ¿cuál va a ser el sistema de pensiones? No lo sabemos, está bien, lo tiene que regular la ley. Y entonces, ¿qué hizo la Constitución? Dejó la puerta abierta. Eso por una parte. Y por otra parte, que esto ya es derechamente concreto y que las interpretaciones que vengan a hacer muchas personas de otros sectores políticos o que vayan por el apruebo, lo respeto mucho. Pero no pueden venir a decir que los sistemas jurídicos indígenas no van a ser aparte, porque sí van a ser sistemas distintos, porque los que van a impartir justicia son las autoridades de los pueblos indígenas, y eso está expreso en la Constitución. Lo mismo las autonomías territoriales indígenas, con autogobierno, con financiamiento del gobierno central, ¿cierto? Pero ellos con su régimen propio, pero con financiamiento de todos, claro. ¿Cierto? Así como también el tema de estas comisiones especiales de restitución de tierra. Que tienen plazos bien acotados. También, y lo otro, la expreso también en la Constitución, y que alguien me diga por qué. La propiedad indígena goza de especial protección. Sí, también. Tal cual. Así es. Explícito. Entonces, esas cosas la gente no las puede, y yo tampoco, a mí también me cuesta procesarlas. Claro. Nos dicen que es por todo lo que ha pasado a través de la historia con los pueblos indígenas, se entiende, pero se pasaron harto del límite. Entonces, al final, sí, quedamos unos más arriba, otros más abajo, y yo creo que es una de las cosas que más nos perturba y que nos está dividiendo como país y nos va a dividir mucho más si se aprueba esta Constitución. Yo coincido en eso último. Hoy día conversaba con un joven de 20 años que entiende poco, me dice, pero lo que más le hace ruido es precisamente esto último que tú estás hablando, la propiedad indígena, esta diferencia entre chilenos e indígenas, que no lo entiende. Pati, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Espero tenerte en otro programa para seguir profundizando este tema. Un gran abrazo y un saludo.
Gracias, Héctor, un abrazo también, un saludo a todos los auditores de Radio Ancoa y ya nos vemos pronto para seguir conversando. Gracias, adiós. Y me despido yo aquí en Efecto Constituyente, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Radio Ancoa presentó Efecto Constituyente. Votar informado es la mejor opción. Atentos a los martes y jueves a las 15:30 horas. Los esperamos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Ancoa de Linares.